este ciclo de conferencias de ALSFAL 2020-2021. Esta tarde tengo el agrado de presentar a la doctora Grisel Salmazo, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. Y la conferencia se titula Narrativas de experiencia personal en español y en inglés, y potencial de macroestructura genérica de cuentos en inglés en el marco de la lingüística sistémico-funcional. Que creo que en la diapositiva hay un resumen del título. Sí, sí, ahora voy a explicar por qué lo resumo un poquito. Perfecto, bueno, entonces les paso a contar algo sobre Grisel. Grisel Salmazo es doctora en letras con especialización en lingüística y profesora en lengua y cultura inglesas. Su tesis de doctorado se denomina Estructuras y acciones verbales de instancias narrativas de entrevistas de admisión en centros infantos juveniles de la provincia de Mendoza, Argentina, 2014. Algunas otras de sus publicaciones son Categories of Narrative Instances in Systemic Functional Linguistics, Exploring a More Flexible Genetic Structure for Recounts, en 2021, Story Genres in SFL, a More Flexible Taxonomy, Extrapolating a Taxonomy of Story Genres in Spanish to Story Genres in English, 2017. La expresión del decir en la narrativa de autores latinoamericanos, grado de intervención del narrador en la representación del decir de los personajes, publicación de Boccia, Lavaca y Salmazo, 2016, Instancias narrativas en entrevistas de admisión, núcleo y estructura retórica de acciones verbales, de 2003. Es directora de proyecto de investigación La literatura desde una perspectiva lingüística, modelización y enseñanza de géneros narrativos literarios y géneros de respuesta. Se desempeña como profesora asociada de las cátedras Idioma Inglés 1, Idioma Inglés 3 y Lingüística e Investigación en Filología Inglesa 1 de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Y bueno, entonces con esto la invito a Grisel a empezar con su presentación. Bueno, muchas gracias Miriam y muchas gracias por haberme invitado a dar la charla. La verdad que es un gusto poder compartir el trabajo de investigación. Bueno, voy a empezar. Sí, como dijiste casualmente, cambié un poquitito el título porque me parecía que este título un poco demostraba que no voy a profundizar en cada una de las temáticas, sino que voy a mostrar un panorama de las tres temáticas diferentes, de la estructura de las narrativas de experiencia personal, entonces la estructura de las narrativas de experiencia personal en español, en las que trabajé en mi tesis doctoral, en un capítulo de mi tesis doctoral, a la macroestructura de cuentos en inglés, que es el trabajo de investigación que estoy realizando en este momento en mi proyecto de investigación que mencionaste recién. Bueno, en mi tesis voy a comenzar entonces con las instancias narrativas de experiencia personal, tal y como las trabajé en mi tesis de doctorado. Mi tesis de doctorado estuvo enmarcada en el proyecto MODEAS, modelización de entrevistas de admisión de Centro Infantos Juveniles de la provincia de Mendoza. Bueno, como dije, estas entrevistas de admisión están realizadas en los diferentes centros de infantos juveniles de la provincia de Mendoza y son muy importantes, ya que son el primer encuentro entre los profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales y sus pacientes, niños de hasta 16 años que acuden a las entrevistas con sus padres. Quienes también son entrevistados y que en realidad son el centro de la entrevista, los padres más que los niños. Bueno, el equipo de investigación, cuando empezó a grabar las diferentes entrevistas de admisión, vio que se realizaban de forma heterogénea y que cada uno de los profesionales la realizaba de acuerdo a su disciplina. Es decir, los psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales con una perspectiva muy diferente. Y bueno, la idea de crear un modelo de entrevista de admisión fue
la necesidad de que estas entrevistas se llevaran a cabo de forma homogénea por todos los profesionales. Porque son altamente relevantes, ya que a partir de esta entrevista los niños son derivados a diferentes tratamientos. Bueno, las entrevistas de admisión son conversaciones semiestructuradas que constituyen una actividad lingüística que manifiesta una forma convencional de llevar a cabo un acto social, que está determinada esencialmente por el propósito extralingüístico que mueve a los interlocutores, a los pacientes y a los profesionales a llevar a cabo esta entrevista, la realización cara a cara de la entrevista y los roles preestablecidos de los interlocutores. Los pacientes como los poseedores del problema y los profesionales como los poseedores del conocimiento y de las soluciones. El objetivo de mi tesis con respecto a esta modelización de las entrevistas de admisión es contribuir a la modelización de las entrevistas de admisión mediante la descripción de las instancias narrativas y la caracterización de sus funciones en las entrevistas de admisión. Las entrevistas de admisión tienen diferentes constituyentes, como todo género, y las instancias narrativas son una etapa o constituyente de gran relevancia, ya que se comprobó que mediante ellas los pacientes plantean sus problemas. Bueno, mi tesis estuvo enmarcada mayormente en la lingüística sistémico-funcional, aunque recorría a otras teorías, y en particular, en el primer capítulo, trabajé con los géneros narrativos descritos hasta ese momento en la lingüística sistémico-funcional, las narraciones, la estructura general de las narraciones presentadas por la voz y las diferentes estructuras que se derivan de esta estructura generalizada de las narraciones, que son relatos, anécdotas, exempla y observaciones, presentadas en un principio por Plum y luego retomadas por Martin y Rose y muchos otros lingüistas sistémico-funcionales. Las categorías, cuando empecé a hacer el análisis de las diferentes instancias narrativas con estas categorías existentes en la lingüística sistémico-funcional, empecé a encontrar problemas para aplicarlas, ya que las categorías existentes en la lingüística sistémico-funcional están basadas en textos narrativos escritos o en textos narrativos orales pero inducidos, es decir, generados en respuesta a una pregunta específicamente diseñada para producir textos narrativos. Por el contrario, las instancias narrativas de las entrevistas de admisión, que eran mi corpus, son ocurrencias espontáneas y coproducidas en una conversación, es decir, que también son orales. Entonces, esta diferencia en la naturaleza de los datos hizo que no fuera aplicable la taxonomía existente hasta el momento en la lingüística sistémico-funcional para el análisis de mi corpus, ya que de aplicarla incurría en distintas, digamos, forzaba un poco los datos, si las quería aplicar tal cual estaban. Es por esto que me vi en la necesidad de redefinir las categorías de instancias narrativas. La taxonomía existente hasta ese momento. Entonces, la taxonomía que yo propongo está basada en las categorías existentes en la lingüística sistémico-funcional que acabo de mencionar, pero le confiere mayor flexibilidad y mayor precisión. La mayor flexibilidad está dada por distintos factores. Uno de estos factores es que aplico la teoría de los prototipos de Roche y concibo a los géneros narrativos como categorías, es por esto que le llamo categorías de instancias narrativas. Categorías que tienen miembros que son categorías heterogéneas, no discretas, y que tienen miembros que son más representativos de la categoría que otros. Son más prototípicos de la categoría que otros. También me baso en el potencial de estructura genérica propuesto por Hassan, y le asigno un orden canónico a los constituyentes de las diferentes categorías de instancias narrativas, pero digo que el orden canónico no es un parámetro clasificatorio. Entonces,
va a haber instancias de cada categoría más prototípicas y menos prototípicas. Las más prototípicas son aquellas que tienen todos los constituyentes de la categoría, obligatorios y no obligatorios, en un orden canónico establecido. Y hay variaciones de esas instancias prototípicas, por ejemplo, una instancia narrativa que tiene solo los constituyentes obligatorios y en un orden canónico diferente un orden retórico diferente al canónico. Perdón. Otra de las características que le confiere mayor flexibilidad a la taxonomía es el reconocimiento de instancias narrativas coproducidas. En las instancias narrativas de mi corpus, los profesionales, en muchos casos, realizan preguntas y estas preguntas generan los diferentes constituyentes de las narrativas. Es decir, que los profesionales participan activamente en la construcción de la narrativa. Y bueno, esto he observado que no solo sucede en textos orales, como los de mi corpus, sino también en textos escritos, en los que los participantes de un cuento, por ejemplo, que puedo mostrar algo al final en un análisis de Pedestrian de Ray Bradbury, los participantes contribuyen a la formación de los diferentes constituyentes, mediante preguntas, reacciones, etc. Y otra característica que le asigna flexibilidad a la taxonomía que propongo es el reconocimiento de instancias narrativas complejas. Esto es una instancia narrativa general que tiene inserta diferentes, en sus constituyentes, diferentes instancias narrativas. Esto es lo que denomino instancias narrativas complejas, que luego voy a retomar al final de la charla para relacionarlo con la estructura, la macroestructura genérica de los cuentos. También digo que la taxonomía que propongo es más precisa por diferentes razones. Los constituyentes de las diferentes categorías de instancias narrativas están definidos en términos de una función única y están claramente definidos. Cuando comencé a utilizar las categorías propuestas artesanalmente en la lingüística sistémico-funcional, me encontré con que había constituyentes a los que se le asignaba una doble función, por ejemplo, la coda. Y en muchas ocasiones los constituyentes no estaban claramente definidos, e inclusive tenían definiciones diferentes, teniendo el mismo nombre en los diferentes géneros narrativos. Y esto me resultaba bastante confuso, por eso es que lo defino en términos de una función única y doy definiciones, digamos, taxativas. Los constituyentes que tienen la misma función en todas las categorías tienen el mismo nombre o el mismo rótulo. Este fue otro de los inconvenientes con los que me encontré. Un caso muy claro es la disrupción, que en las anécdotas se llama remarkable event, o evento extraordinario, podríamos decir, en las narrativas, disrupción, en los ejemplos, incidente, en las observaciones, evento. Y en realidad este cambio de denominación, cambio de nombre, cambio de rótulo, no tiene ningún asidero con la función que tiene verdaderamente este constituyente. Es por esto que en todas las categorías yo lo denomino disrupción. Incluyo nuevos constituyentes, ya que encontraba segmentos en las narrativas cuya función no estaba descrita en las categorías existentes. Las categorías reconozco que las categorías tienen mayor cantidad de constituyentes en común que los que proponían Plan y Martin Ross, y establezco claramente la diferencia entre los constituyentes comunes y diferenciales de las diferentes categorías de instancias narrativas, y también considero la posibilidad de que exista fusión de constituyentes. Es decir, que en un mismo segmento se cumple la función de dos constituyentes, pero estas funciones están tan entrelazadas que tratar de separarlas resultaría en una separación realmente artificial y en muchas ocasiones en una repetición de los diferentes rótulos sin sentido alguno. Ya voy a mostrar algunos ejemplos.
Bueno, no pretendo que lo leamos porque sé que se ve muy chiquito, pero es un cuadro que resume toda la propuesta y las diferentes características que utilicé para la redefinición de las categorías de instancias narrativas. Muestro el tipo de instancia narrativa, la estructura esquemática, el propósito, y 3 factores que Plum utiliza para la diferenciación de los distintos géneros narrativos, que son el foco, es decir, la categoría tiene mayor foco en los eventos o mayor foco en la evaluación, la relación con el mundo real, es decir, si la categoría es representativa del mundo real o si es interpretativa del mundo real, nuevamente esto tiene relación con lo eventivo y lo evaluativo, y la dependencia del contexto, es decir, si son textos que son independientes del contexto y que pueden ser interpretados de forma aislada, o si son textos que son dependientes del contexto y no se los puede separar de su contexto, pues son imposibles de entender e interpretar. Este es un acercamiento de ese cuadro en el que muestro los constituyentes comunes a todas las categorías, que están marcados en lila, y los constituyentes diferenciales, que están marcados en rosado. Entonces, todas las categorías tienen en común un resumen, una orientación, un registro de eventos, una reorientación y una coda. El relato se diferencia de las otras categorías en tanto no presenta una disrupción. Todas las demás categorías sí tienen una disrupción en común. Y la narración se diferencia de la anécdota, en tanto la narración presenta una resolución y la anécdota una reacción, y el exemplum y la observación se diferencian a partir de sus constituyentes evaluativos, o sea que el propósito tanto del exemplum como de la observación es básicamente la evaluación, ya sea emitiendo un juicio moral o evaluativo en el caso del exemplum, o mostrando haciendo un comentario de las consecuencias de los eventos para el narrador. Y bueno, este es otro acercamiento nuevamente del propósito de las distintas categorías. Los relatos tienen el propósito de contar eventos no disruptivos, pero culturalmente significativos, y de evaluar dichos eventos a los participantes, a los efectos de los eventos en los participantes. La narración tiene el propósito de mostrar la forma en la que se resuelve la disrupción y en muchas ocasiones evaluar el evento disruptivo o la forma en la que el evento disruptivo se resuelve o un participante. Son evaluaciones bien generales, la del relato y la de la narración. La anécdota tiene el propósito de mostrar e interpretar la reacción del narrador o de un tercero frente al evento disruptivo. El exemplum tiene la función de emitir un juicio moral o valorativo, y la observación de mostrar los efectos del evento disruptivo en el narrador. Bueno, ahora voy a mostrar un ejemplo de relato y un ejemplo de anécdota. No puedo mostrar muchos más porque me pasaría muchísimo en el tiempo, pero para que puedan observar el tipo de narrativas que encontré en este corpus de las entrevistas, de las entrevistas de admisión. Bueno, como dije recién, el propósito del relato es contar eventos no disruptivos, pero culturalmente significativos, y en la mayoría de los casos evaluar los efectos de los eventos o a los participantes en dichos eventos. Y esto es el propósito que yo propongo para los relatos, es decir, esta evaluación que digo está claramente delimitada, enseguida lo voy a mostrar en la estructura genérica, una evaluación que no es prosódica, como dicen Martin y Ross, sino una evaluación que está claramente delimitada en constituyentes. Y bueno, y agrego un constituyente, aquí les puedo mostrar que es la consecuencia de los eventos, que tampoco, pues la función tampoco estaba presente en la categoría de eventos propuestas que alimentan la analítica sistémica funcional. Bueno, los constituyentes comunes a todas las categorías son el resumen, la orientación, el registro de eventos, la reorientación y la coda.
Y los constituyentes diferenciales del relato son la ausencia de disrupción, digamos, el constituyente que no está presente es lo que lo hace diferente, y la consecuencia de los eventos y la evaluación. Estos dos, repito, la consecuencia de los eventos y la evaluación, son los constituyentes que yo agrego a la estructura genérica de los relatos. Y este es un análisis de un relato del corpus de narrativas de las entrevistas de admisión. Como vemos, ya sin leerlo, pero solo mirar, vemos que es una instancia narrativa que está coproducida por el profesional, pro, y por el paciente, pa. Hay una orientación que está enteramente producida por el profesional, y él tiene una pareja nueva en este momento, o está unido, y hay un registro de eventos. En este momento sí, me enteré por uno de mis hijos, que lo vio con la mujer y con el hijo que supuestamente tiene con ella. Y el profesional sigue contribuyendo, no sigue generando la narración. ¿Hijo de los dos o hijo de ella? Hay una evaluación hecha por el paciente, no, supuestamente ella, porque él nunca habló con los hijos. Supuestamente, ¿de quién es? De nuevo el profesional sigue generando esta narración. De él con la mujer, porque uno de los chicos escuchó cuando lo saludó y le dijo papá. Él nunca dio una explicación de nada. Vemos claramente los constituyentes evaluativos que son iterativos en este caso. Y tengo también un ejemplo de anécdota. Y el propósito de la anécdota es mostrar la reacción de un narrador frente a un tercero, frente a un evento disruptivo. Y yo digo mostrar e interpretar, porque precisamente agrego un constituyente a las anécdotas, al que denomino interpretación de la reacción, que considero que es verdaderamente el constituyente evaluativo de las anécdotas. O sea, que las reacciones pueden o no necesariamente ser evaluativas. También hago una diferencia entre una disrupción interpersonal y una disrupción natural. La disrupción interpersonal está generada por los participantes en los eventos, y la disrupción natural es producida por un factor externo, ya sea un robo, un terremoto, un accidente, la pérdida de un objeto. Bueno, y hay un ejemplo de anécdota que me parece tierno, simpático, y a veces un poco triste. Cada vez que lo leo me genera reacciones diferentes. De nuevo, vemos que es un ejemplo que está coproducido por el profesional y los pacientes, y tiene una orientación que dice: vos en qué año te separaste de tu esposo. Y van a ser más o menos 5 años, más o menos. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue la separación? En resumen, anticipando el evento disruptivo. Para mí en realidad fue un día para el otro, porque no tuve una discusión, una pelea, nada, por el contrario. Tenía a la nena chiquita y para mí estábamos bien, no discutíamos ni nada. Y hay una disrupción, en la que presenta el evento que cambia el curso normal de los eventos, y dice, y me dijo, el 24 de julio fue el cumpleaños de él, el 28 es el cumpleaños del nene, y el 30 de julio me dijo: no te aguanto más, me quiero separar. Y vemos la reacción de ella y la reacción de su ex esposo. Y le dije yo: bueno, pero ¿por qué? Dame una explicación. No, porque no te aguanto más, dijo. Hay una reorientación al tiempo de habla, y bueno, hasta el día de hoy no tengo respuesta, y una coda porque él no quiere hablar conmigo. Y lo que digo que es gracioso es que ella dice que hasta el día de hoy no tiene respuesta cuando el hombre le dice: no te aguanto más. Así que la respuesta estaba muy, muy clara. Bueno, esto es básicamente lo que hice para mostrar muy por arriba la redefinición que hice de las categorías de instancias narrativas en español, en el primer capítulo de mi tesis. Pero como soy profesora de inglés y trabajo enseñando géneros narrativos,
quise seguir estudiando las narrativas y ver si esta taxonomía que yo propongo para las instancias narrativas en español era extrapolable a instancias narrativas en inglés. Entonces, analicé dos corpus, uno de anécdotas, como la que estoy mostrando en este momento, y uno de relatos. Y bueno, ya les voy a mostrar los resultados. Voy a leer un ejemplito, aunque sea para mostrarles las que tiene características similares a las que les acabo de mostrar. Este ejemplo de anécdota tiene fusión del resumen y la orientación. Y dice, back in 2000, I was teaching in Taiwan, being one of only about 40 Westerners in a small city, I tended to get treated as something of a novelty. I also had quite long hair at that time, tied back in a ponytail. Added to this was the fact that my hair is ginger. As a consequence of all these things, lots of people reacted quite strangely on seeing me. I was teaching one of my first classes, children between 7 and 8 years old. Ahí vemos cómo toda la parte de presentación del tiempo, lugar, personajes, se mezcla con el anticipo de la disrupción. Cuando dice, as a consequence of all these things, lots of people reacted quite strangely on seeing me. ¿No? Tiene un registro de eventos muy cortito. Esta es otra característica que yo veo en las instancias narrativas, tanto en español como en inglés, que a veces el registro de eventos, en particular, no en el relato, que está enteramente constituido por el registro de eventos, pero en las otras categorías, muchas veces puede constar de solamente un evento. Entonces el registro de eventos dice, I came into the classroom, hay una disrupción, and immediately one of the girls in the class opened her mouth and started wailing. She was ushered out of the room by one of the teaching assistants. Y aquí encuentro la interpretación de la reacción, que es este constituyente que yo agrego a la estructura genérica de las anécdotas, que dice, when I asked the TA what was wrong, she didn't say anything specific, except that the girl was frightened. Later, she told me the real reason. It turns out that the child didn't realize I was human. I thought that I was some kind of oversized wild animal. Y después hay de nuevo una reorientación, como mostraba los ejemplos en español, una reorientación, una coda que están fusionadas. To the best of my knowledge, eso hace un retorno al tiempo de habla. I didn't teach her again. Ese es el evento final que pertenece a la coda. Pero están fusionados en una sola oración. En este caso se ve más claramente al ser simplemente una oración. Esta función. Y bueno, no sé cómo voy de tiempo. Y este es un ejemplo de relato, recount, que también tiene una función del resumen y la orientación. One of the most memorable experiences I had when I was in Mendoza was on a hot summer afternoon in Yunco Valley. A group of friends and I gathered for a wine tasting of Malbec, Argentina's most famous red wine variety. The winery was surrounded by an incredible park and had an amazing view of the mountains. Ahí tenemos tanto descripciones del lugar, presentación de los personajes, como la anticipación del evento central, el registro de eventos, que es este wine tasting of Malbec. In the registro de eventos, we had some asado and spent the whole afternoon drinking wine till it was time to go back to the hotel. Y también encuentro una consecuencia de los eventos, que es este constituyente que agrego a la estructura genérica de los relatos, que dice, at night I had a terrible headache, y una evaluación. But all the same, I was happy due to the relaxing day with friends and delicious wine. Bueno, los objetivos de este trabajo de investigación de la estructura genérica de los relatos y de las anécdotas en inglés fueron mostrar la importancia de la flexibilización de la estructura genérica de los 5 géneros narrativos, retomar esta estructura genérica que propuse para textos en español,
que creo confieren mayor flexibilidad y precisión en la estructura genérica de los 5 géneros, y realizar un estudio de la estructura genérica de los géneros narrativos en inglés basada en esta taxonomía en español, con el propósito específico de confirmar si la estructura genérica creada en base a textos narrativos en español puede ser extrapolada y tal vez adaptada a textos narrativos en inglés. Y bueno, de acuerdo a los resultados que obtuve, puedo decir que debido a la flexibilidad de la taxonomía de las categorías de instancias narrativas en español, a su precisión en la definición de los constituyentes en términos de una función única, y a la clara definición de las categorías en términos de constituyentes diferenciales y comunes, esta taxonomía enriquece el análisis de los textos de las diferentes categorías de instancias narrativas. Y por lo tanto es más simple y clara para ser aplicada, ya sea tanto a la investigación, para el análisis de textos, como a la enseñanza de textos. Y vuelvo, ahora ya estoy casi al final, no tanto, pero casi. Vuelvo a las instancias narrativas complejas que había mostrado como una de las características que confiere flexibilidad a la taxonomía. Y no pretendo que leamos este ejemplo por cuestiones de tiempo y porque está muy chiquito, pero sí lo que les quiero mostrar es que esta es una instancia narrativa extensa y es una anécdota, y esta anécdota tiene, bueno, la fusión de constituyentes que vemos, abstract y orientación, pero lo que quiero mostrar en particular es la inserción de instancias narrativas al interior de los constituyentes de esta anécdota. Esta anécdota tiene una disrupción interpersonal que tiene inserta una anécdota, y vemos que está analizada, tiene un registro de eventos, una disrupción, una reacción y una interpretación de la reacción. Y también esta anécdota general tiene una disrupción natural que tiene inserta una narrativa. ¿Y por qué les quiero? Bueno, este es el resto del ejemplo. ¿Por qué es el que quiero mostrar o quería mostrar esta anécdota que analicé? Esta es una anécdota de experiencia personal que tiene instancias narrativas insertas. Estas instancias narrativas complejas fueron el inicio de la idea de la estructura genérica del género literario cuento, ya que pensé que esta inserción de géneros narrativos dentro de una estructura generalizada es lo que generalmente se produce cuando uno lee un cuento. Se presentan personajes, se presenta un conflicto que se resuelve parcialmente, se presentan otros personajes, otro tiempo, otro lugar, otro conflicto, hasta que se llega al conflicto mayor, ¿no? A la disrupción mayor. Y me parecía que eso podía estar representado por estas instancias narrativas complejas, es decir, la inserción de diferentes géneros dentro de la estructura generalizada de una narrativa. Bueno, ese fue el comienzo del proyecto que dirijo y codirige la profesora La Torre, que se denomina la literatura desde una perspectiva lingüística, modelización y enseñanza de géneros narrativos literarios y géneros de respuesta. Este proyecto está enmarcado en 2 cátedras en las que trabajo, en las cátedras de idioma inglés 3 e idioma inglés 4, y ahí están los miembros del proyecto. En estas cátedras de idioma inglés 3 y idioma inglés 4, como en todas las cátedras en las que se enseña la lengua inglesa, nosotros le llamamos los idiomas, se utilizan los géneros narrativos literarios como material didáctico primario y esencial para trabajar y perfeccionar la comprensión lectora, así como también la producción oral y escrita de los estudiantes. Por lo tanto, el proyecto tiene 2 objetivos principales y muy generales, que son modelizar la estructura genérica del género literario cuento, short story, porque son cuentos en inglés, para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes, y por otra parte, modelizar la estructura de los géneros de respuesta orales, para mejorar la producción oral de los estudiantes. Voy a mostrar solo un poquitito de lo que hemos hecho o que estamos haciendo con este primer objetivo.
Bueno, el interés en crear este modelo de estructura genérica del cuento se desprende de la hipótesis de que un análisis más detallado de los constituyentes de este género puede mejorar la comprensión lectora de los estudiantes. El análisis que se hace de los géneros es mayormente literario, con un foco en el argumento, en los personajes, en los temas, en los símbolos, pero este análisis se lleva a cabo de forma intuitiva, es decir, de acuerdo a la impresión subjetiva de lo que está a la vista para los profesores y para los estudiantes, y no se realiza un análisis sistemático, o no todos los profesores realizamos el análisis de la misma manera. No se realiza, por ejemplo, en el caso de las narrativas, un estudio lingüístico de las narrativas, no se focaliza en las diferentes secciones o constituyentes de los textos narrativos y su propósito, no se analizan sistemáticamente, por lo menos, los diferentes recursos lingüísticos presentes en cada uno de los constituyentes. Por supuesto que esto varía de profesor a profesor, no digo que nadie lo haga, pero la idea es casualmente proponer una estructura que nos permita a todos realizarlos de una forma, de la misma forma. Bueno, y la idea es crear conciencia acerca de los aspectos de organización textual de los géneros y crear conciencia acerca de los recursos del lenguaje que se emplean para lograr dicha organización textual. Voy a presentar resultados preliminares que obtuve un trabajo un artículo que escribí para el International Journal of TESOL Studies, un número especial editado por Anne McKay, sobre la lingüística sistémico-funcional, y el artículo se llama Modeling of a Genre Short Stories for Teaching Purposes, an Approach from a Systemic Functional Perspective. Bueno, el marco teórico es la lingüística sistémico-funcional, el enfoque de géneros narrativos o categorías de instancias narrativas, como las denomino, en la lingüística sistémico-funcional, relato, anécdota, narrativa, exemplum y observación. Hay dos conceptos que son muy importantes para la modelización de la macroestructura genérica de los cuentos. Esta idea de instancias narrativas complejas, que mencioné recién, a la que defino como ramificaciones que se producen al narrar y que son en su gran mayoría ampliaciones o aclaraciones con respecto al evento central de la narrativa, y que producen la aparición de otros textos narrativos dentro de una narrativa general, y la idea de macrogénero, que se enlaza o ayuda a modelizar las instancias narrativas complejas. Martin define a los macrogéneros como una forma en la que se combinan géneros elementales, y en el proyecto ampliamos un poco esta definición y definimos los macrogéneros como una forma recurrente en la que se combinan géneros elementales, que por ser una combinación que ocurre de manera iterativa y con cierta frecuencia puede ser captada en un potencial de macroestructura genérica, en base al concepto de potencial de estructura genérica planteado por Kazan. Bueno, nuestra hipótesis central es que es posible modelizar la estructura de los cuentos mediante un potencial, como acabo de decir, de macroestructura genérica, que muestre la estructura típica de la instancia narrativa general o principal, y las diferentes combinaciones de géneros elementales, que en su mayoría son géneros narrativos, pero hemos encontrado algunos otros géneros, y que pueden insertarse en los diferentes constituyentes de la estructura de la instancia narrativa general de los cuentos. Bueno, y nuestra hipótesis con respecto a las implicancias pedagógicas es que el conocimiento del potencial de macroestructura genérica puede ayudar a los profesores a realizar un análisis de las instancias de este macrogénero de forma más profunda, más precisa, y ayudar a los estudiantes a la comprensión lectora de los estudiantes y a la posterior producción escrita de ensayos, de presentaciones orales académicas. Bueno, hay actividades propuestas en este artículo que les digo, y uno de los miembros del proyecto, Mauro Costantini, trabajó en un ensayo de su clase de adscripción a la cátedra Idioma Inglés 4, haciendo una aplicación de la macroestructura
genérica de los cuentos. Bueno, no me voy a detener en la metodología porque ya estoy un poco pasada de tiempo, pero les voy a decir sí que una vez que se finalice el análisis de todos los textos, se procede a realizar una estructura lineal de cada uno de ellos para comparar las similitudes y diferencias y modelizar el potencial de macroestructura genérica, y es el que presento a continuación. Entonces, leyendo un poco esto que está acá, está en inglés porque está extraído directamente del artículo. Entonces, un cuento puede estar realizado por una narrativa, y el simbolito este que está en el medio, un símbolo de lógica que utilizo para decir o, para mostrar una disyunción. Puede estar realizada entonces por una narrativa o por una anécdota. Si está realizada por una narrativa, la estructura que tiene es abstract orientation, siempre fusionados, record of events, que puede iterar, disrupción, que puede iterar, resolución, evaluación, reorientación y coda. Y dentro de los diferentes constituyentes, como el abstract y la orientación, puede haber géneros narrativos como una observation o un descriptive report, en el registro de eventos un relato, en la disrupción una anécdota, una narrativa o una observación, en la resolución una anécdota, una narrativa o una observación, y en la coda un relato. Y si tiene la estructura de una anécdota, tiene un abstract y una observación, sea de un registro de eventos que está realizado por un relato, sea de una disrupción que está realizada por anécdotas, sea de una reacción que está realizada por relatos, y puede tener también una interpretación de la reacción, una reorientación y una coda. Este potencial está basado en los ejemplos que tenemos hasta el momento y los constituyentes que están entre paréntesis, que son los no obligatorios, son los constituyentes que no hemos encontrado hasta el momento, pero que sí forman parte de la estructura tanto de la narrativa como de la anécdota. Entonces, que los consideramos dentro del potencial porque creemos que posiblemente aparezcan en el análisis de otros textos. Y esta es la representación exactamente de lo mismo, pero en una red sistémica, mostrando la posibilidad de que la estructura genérica de cuentos sea la de una narrativa o la de una anécdota, con todas las especificaciones que se ven a continuación, y que pueden ser especificadas otras veces, ¿cierto? Podemos decir, analizar el análisis de la realización de la observación, y analizar la estructura de la observación, y así seguir ampliando y especificando la revisión. Tengo un ratito más, así les explico un poco los resultados. Bueno, 5 de los 4 cuentos que analizamos tienen la estructura general, como acabo de demostrar, de la categoría narrativa, y solo uno de la categoría anécdota. El corpus es muy chiquito y por supuesto lo tenemos que ampliar, pero bueno, ya nos va dando los resultados que teníamos planteados en las diferentes hipótesis. Observamos que los cuentos que tienen un final cerrado son aquellos que presentan la estructura general de la categoría narrativa, que ofrece una resolución a la disrupción general. Mientras que aquellos cuentos que presentan un final abierto tienen la estructura general de la categoría anécdota, que solo ofrece una reacción a la disrupción principal, no se produce una resolución, queda el final abierto. Presentamos en la estructura que acabo de mostrar los constituyentes del potencial de la macroestructura genérica de los cuentos en un orden canónico, pero hemos observado que dicho orden es alterado de acuerdo a las necesidades o propósitos del narrador en muchas ocasiones. Esta es la diferencia que planteé al principio entre el orden canónico y el orden retórico, que el orden canónico no es un parámetro clasificatorio. Hemos observado también que la orientación no está realizada por ninguna instancia narrativa inserta. Esto concuerda con la idea de que las instancias narrativas no pueden estar insertadas en constituyentes descriptivos, o sea que los constituyentes descriptivos describen, no presentan eventos. Estos son
la orientación y la reorientación. También hemos observado que la orientación puede estar realizada por un informe descriptivo, en el que se describe a los participantes y sus hábitos de manera general o genérica, pero también se muestran las cosas que les gustan o que disfrutan hacer. Es un informe descriptivo ad hoc, muy adaptado a nuestras necesidades. En la mayoría de los casos, la orientación está fusionada con el resumen, como mostré, y los eventos presentados en estos casos pertenecen al resumen, no a la orientación. La orientación es netamente descriptiva. En los ejemplos analizados, el resumen está realizado por observaciones. Estimamos que la razón es que la brevedad con la que se narran los eventos de las observaciones, que se condice con el propósito del resumen, esta brevedad con la que se narran los eventos del resumen, perdón, se condice con el propósito del resumen, que es presentar brevemente los eventos que son posteriormente desarrollados en la descripción. Y a partir de este hallazgo, tenemos la hipótesis de que los resúmenes también pueden estar realizados por exempla, que al igual que las narraciones, presentan los eventos de forma sucinta. En todos los ejemplos analizados, el registro de eventos está realizado por un relato. La razón es que la función del registro de eventos es presentar una serie de eventos sin disrupción, que es precisamente el propósito de los relatos, los cuales además incluyen descripciones y evaluaciones que enriquecen el cuento. Las disrupciones están típicamente realizadas por anécdotas, que presentan una disrupción y una reacción a esa disrupción. En algunas ocasiones las disrupciones están realizadas por una narrativa que presenta una resolución parcial del cuento, no la resolución final y general. También observamos que las disrupciones pueden estar realizadas por observaciones, cuando los eventos de la disrupción son narrados brevemente y la evaluación se refiere a los eventos o al lugar a donde ocurren los eventos. Las resoluciones tienen realizaciones similares a las de las disrupciones. Cuando la resolución está realizada por una anécdota, no hay una resolución real, sino que se muestra la actitud de los personajes que se adaptan a la disrupción. Cuando la resolución está realizada por una narrativa, se presenta una resolución real, esto es, la disrupción se resuelve de forma positiva o negativa, beneficiando o perjudicando a los personajes. En los casos en los que la resolución está realizada por una observación, se pone mayor énfasis en la evaluación del resultado. Por ejemplo, se evalúa el beneficio o perjuicio de la disrupción para los personajes. Y bueno, finalmente las generalizaciones que acabo de presentar se aplican a la estructura general de los cuentos como narrativas y como anécdotas, en aquellos casos en los que los aspectos son coincidentes entre ambas estructuras generales. Y cuando la estructura general de los cuentos está realizada por una anécdota, presenta una reacción. Y en el único ejemplo de este tipo que hemos analizado, la reacción está expresada por un relato. Creemos que la razón es que, al ser el final de los cuentos, no hay necesidad de presentar una nueva disrupción, pero sí la necesidad de evaluación. Y la evaluación de los relatos es amplia, ya que puede expresar afecto, juicio de apreciación de los personajes, espacio y eventos, lo que la hace ideal para finalizar los cuentos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Grisel, por tu presentación. La verdad que es muy interesante, un montón de información y de datos que sería más interesante poder ir viendo más gradualmente, pero por supuesto que nunca hay tiempo para eso. Y bueno, Sí, entonces claro. ahora abriríamos un poquito a alguna pregunta que tengan los presentes. Daniel. Gracias, Grisel, por tu presentación. Gracias a usted. Muy interesante, aunque de repente, creo que sí, como tú lo mencionas, no es una estructura muy complicada, en donde hay géneros dentro de los mismos géneros, ¿no? Entonces, yo me confundí un poco. Hablas de que estas short stories, dijiste de 5 short stories, 4 tienen
digamos, son de la familia, o más bien del género de las Narrativa. narrativas, y una de anécdota, dijiste. Ajá. Entonces, Claro, la diferencia, que es lo que mostraba un poco al final, lo que pasa es que sí, es por ahí muchísima información y hay que mirarla con más detalle. La diferencia es que cuando los cuentos tienen un final cerrado, tienen la estructura de las narraciones. Cuando tienen un final abierto, tienen la estructura de las anécdotas. sí. Eso es lo que tenemos que observar. Entonces, si son narrativas, por lo menos deben tener estas tres partes que dicen Martin y Rose, ¿no? La orientación, la complicación y la resolución. Y luego nos dices que una resolución puede estar realizada por una anécdota. Entonces, en esa parte final de la short story hay otro género, ¿no? Que es la anécdota, que por lo tanto, como anécdota debe tener una orientación, Claro, un sí, evento, ¿cómo le llamas? El remarkable event, disrupción. la Disrupción. disrupción y luego una reacción. Sí, sí, eso es lo que observamos, que hay que dentro de cada uno de los constituyentes de esta estructura generalizada, que por el momento decimos que es la estructura de una anécdota o una narración para conectar con el conocimiento que tenemos de los 5 géneros narrativos. Pero sí, dentro de esta estructura generalizada, dentro de cada uno de los constituyentes, hay insertos otros géneros narrativos. Y creo que esto sí ayuda a la comprensión de lectura, por ejemplo, y también podría ayudar a esta acción de sintetizar, ¿no? O hacer resúmenes. Exacto, exacto, para ayudar cuando son cuentos muy extensos, a los estudiantes a veces les cuesta recordar la información de, de todas las partes del cuento. Entonces, al poder focalizarse en esos, digamos, géneros narrativos que están insertos, pueden tener localizada la información. Otra cosa que es muy interesante y que yo no lo pude ir a ver, pero que me contaba el estudiante que presentó esto, que presentó un poquitito de esto para el análisis con los estudiantes de idioma 4, es que estaban viendo precisamente un cuento que a primera vista parece aburrido, porque parecería que los estudiantes siempre dicen que es aburrido, porque parecería no tener muchas disrupciones. Pero casualmente, al poder analizar las diferentes disrupciones que un cuento, los estudiantes dicen un cuento aburrido, en el que no pasa demasiado, y bueno, él les mostraba casualmente que hay muchísimas pequeñas disrupciones. Y entonces no es que no pasa nada, sino que es diferente, pero pasa mucho. Y hay muchas cosas que alteran el curso normal de los eventos y que producen cambios en los personajes. Entonces es interesante mirar un poco al interior de cada uno de los constituyentes. Se enriquece mucho más el análisis. No es solamente decir, bueno, acá hay una serie de eventos, por ejemplo, un registro de eventos de la estructura generalizada del cuento, un registro de eventos que está realizado con un relato. Entonces, no es solo eventos, hay mucho más. Hay presentación de otro tiempo y otro lugar del que se presentó al principio de la historia, presentación de nuevos personajes, hay evaluación, hay presentación de eventos, hay evaluación de los eventos, se muestra a veces la consecuencia de los eventos. Entonces es como no ver el segmento general, sino poder rotular al interior de ese segmento y comprender mucho más acabadamente lo que sucede. Sí, creo que puede ser. Yo creo por eso les parecen a veces aburridos, porque yo creo que se pueden perder en toda esta complejidad, ¿no? Pierden de vista sí pierden de vista el hilo de lo que es la orientación principal, la complicación y la resolución principales, porque dentro de estas etapas puede haber otra narrativa incrustada y ya me metí en esa narrativa y ya me olvidé cuál era el hilo conductor de la narrativa principal.
Claro, tal cual. Entonces esa es la idea, poder analizar todos esos detalles, que no queden perdidos en la estructura general, que se pueda ver claramente qué sucede ahí. También me parece interesante que puede servir para clases de literatura, por ejemplo, diferenciar estilos entre distintos escritores, ¿no? Que pudieran tener una tendencia a una cierta estructura, mientras que otros por ahí no, y a lo mejor incluso eso puede llevarlos a entender, bueno, ¿por qué me gusta más este escritor que este otro, o escritora? Claro. Digamos Por que acá ejemplo, también... Perdón, sí, sí. No, digo que también en nuestra universidad pasa eso a veces con las clases de literatura, que es como que quedan muy sobre el análisis, un análisis literario, pero no con una pata lingüística. Entonces, por ahí los estudiantes saben, digamos, utilizan el vocabulario técnico de la crítica literaria, por ejemplo, pero si a lo mejor el profesor o la profesora les pide, bueno, ¿y eso cómo lo ves reflejado en el texto? Es como que se quedan muy en lo general, y pienso que un análisis así, basado en la estructura genérica, también nos ayudaría a prestarle más atención a cómo se realiza esa característica literaria, esa figure of speech. Bueno, ahora casualmente Sonia es una de de las profesoras que está trabajando conmigo en la parte de narrativas del proyecto, y a una de las personas a las que estoy torturando con el análisis de transitividad. Hemos empezado también a realizar un análisis de transitividad, vamos a realizar también un análisis de estructura genérica, para mostrar casualmente estas inserciones que vemos nosotros a nivel genérico, cómo se realizan a nivel lexicogramatical, y para también poder mostrarles a los estudiantes esas realizaciones, y que ellos puedan entender mejor el vocabulario, entender mejor la organización de los diferentes eventos, entender mejor cómo y de la mano de grandes autores, cómo se muestra una reacción, cómo se muestra una resolución, las diferencias léxicas entre la resolución y la reacción. Entonces, eso también puede ayudar, en el caso que vos estás mencionando, Miriam, al análisis literario, ser como, Claro. por eso el proyecto se llama La literatura desde una perspectiva lingüística. La profesora que codirige el proyecto conmigo tiene un máster en literatura y le gusta la literatura, pero estamos tratando de producir una unión de las dos disciplinas, que se puedan enriquecer mutuamente, ¿no? Cristina. No, solo quería agregar un poco a partir de lo que dice Miriam, que también este análisis tan delicado es sumamente útil cuando queremos que los chicos produzcan textos. Es muy difícil, es muy distinto decirle a los chicos que produzcan un cuento, contándoles que un cuento tiene una orientación, una complicación y una resolución, a poder como abrir en delicadeza cada uno para que entiendan mejor cómo se construye esa enormidad que sería una complicación. Nosotros durante mucho tiempo usamos a Hassan, y ahora escuchándola a Grisel, que si bien con la que comparto oficina, pero parece mentira que en este contexto así es cuando nos enteramos bien de que lo que estamos haciendo. En realidad, cuando Hassan habla de los distintos eventos, ¿no? Y dentro de un evento identifica el marco, el acto central, el main act y el sequel. En realidad, lo que está haciendo Grisel es llevar eso un paso más y decir que esos tres que ella generaliza como evento, se los puede distinguir como distintos tipos de eventos. Así que me parece que es como un pasito más en delicadeza, y es sumamente útil, claro. Claro, está basada la idea casualmente en la propuesta de Hassan, Claro. Pero estas fases, digamos, como con mayor delicadeza, como decís vos, con mayor precisión, con mayor profundidad. Claro, primero desde la funcionalidad, o sea, son eventos dentro del cuento que tienen distinta funcionalidad y por ende tienen distinta composición, ¿no es cierto? O sea que es... Claro. Bueno.
¿Y cómo puede cambiar la ecuación también que los estudiantes sepan cuál es el objetivo de cada partecita? Porque a veces escriben por escribir y por ahí se van de las ramas y hacen cosas que no van en su lugar. Y a veces el problema es ese, que no saben cuál es el objetivo de esa parte que están escribiendo. Entonces, definirlo desde lo genérico creo que puede ayudar para producir. ¿Sí? Claro, inclusive estas actividades, que es una de las actividades que planteamos en el artículo, estas actividades que les hacemos hacer como cambiar, perdón, cambiar el final del cuento, que es una actividad que hacemos muy típicamente. Bueno, ¿cómo lo cambiamos? ¿Qué se puede hacer para cambiar ese final? Entonces, ¿puedo dejar un final abierto? Entonces, ¿qué estructura tiene este final abierto? O no sé, cambiar la orientación. ¿Cómo cambiarías la orientación? ¿Qué, en lugar de usar, no sé, un descriptive report, usarías qué otro género? ¿Por qué? ¿No? Entonces, darles esas posibilidades, esas diferentes opciones para que escriban y poder guiarlos hasta actividades muy guiadas y que escriban un texto muy cortito, pero poder mostrarles claramente qué es lo que uno quiere que escriban. Claro. Grisel, María. bueno, acá estamos varios miembros de idioma inglés 4, pues todos, ¿no? Porque están Samia, Marta Larzábal, María Rosa y yo. Grisel estaba, pero ahora no sé, por un tiempito nos ha dejado. Y bueno, es interesante, esas actividades que acabas de nombrar me parecen súper interesantes. La del cambiar el final, porque además se dan, como parecen prestarse muy bien para una clase donde estamos intercambiando ideas, me parece muy aplicable. Mucho más, lo otro que me ha asustado en el artículo es esta propuesta de que escriban un cuento. Eso me asusta muchísimo por ahora, pero bueno, confío en que nos vamos a ir también formando los miembros de la cátedra, que de repente no somos expertos en sistémico funcional, y que nos podrán ayudar Grisel y Agustina y Samia, y también la podemos invitar a Cristina, a que nos ayuden a, bueno, a familiarizarnos nosotros como profesores con todo este análisis. Estamos más o menos empapados, pero bueno, no como todos ustedes. Sí, de todas maneras las actividades propuestas en el artículo eran más que nada porque es un TESOL artículo y tenía que tener actividades para los docentes que lean el artículo. No son necesariamente las de escritura aplicables, creo que no, a lo que hacemos en idioma 3 y en idioma 4, pero tal vez sea lo que hacemos en idioma 1 y 2. Pero bueno, también se puede empezar a hacer. Se puede empezar a hacerlos escribir otro tipo de género y poder hacerlo de una forma guiada. No estaría mal hacer un paso de estas narrativas de experiencia personal que les hacemos escribir en idioma 1 y en idioma 2, a que con eso que ya saben puedan escribir algo más extenso. Superior, claro. Y bueno, les sirve de apoyo lo aprendido antes y se muestra esta progresión casualmente. ¿Puedo hacer una preguntita más? Sí. Y quizá me tenga que retirar un poquito temprano, pido disculpas. Tengo marido en cama y viene el doctor. Una cosa que escuché con atención, Grisel, que un pequeño problema que estamos teniendo en parte de un trabajo que estamos haciendo, es con los exempla. Y esa idea de que también incluyen un elemento disruptivo, que por supuesto no, eso viene también de Martin y Rose. Y observábamos textos que claramente terminan en un juicio al comportamiento, o sea que el propósito es hacer una evaluación de comportamiento, o sea que en ese sentido cumple muy bien con lo que sería la idea de un exempla. Y vos mencionaste recién una idea que nos ayuda mucho, que es, pero creo que lo hiciste respecto al relato, que
puede referirse quizá a un elemento solo evento. culturalmente significativo. Eso nos vendría muy bien para poder entender que no siempre, me parece que el exemplar no siempre necesariamente tiene que ser algo disruptivo, sino algo significativo comunalmente o culturalmente. En este caso... sí. Perdón. No, perdón, me pensé que... No, pero es eso, yo no sé, bueno, Sami ha visto estamos estudiando media stories, y muchos son, que creemos que son exemplar, pero no tienen nada disruptivo, pero sí algo especial, algo significativo, me parece Claro, que va por algo ese lado. significativo. Bueno, lo disruptivo yo lo defino como algo que cambia el curso normal de los eventos. Desde ya sí puede ser una disrupción interpersonal. Creo que eso también es algo que les podría ayudar, que no necesariamente tenga que ser una disrupción natural, que le damos yo como puesto a lo interpersonal. Tal vez eso sea algo que puede aplicarse en ese caso. Y además, estos 3 parámetros de foco, contexto o relación con el contexto y representación del contexto que propone Plum, me parece que son muy interesantes en ese caso, porque casualmente el foco, si empezamos por los relatos hasta llegar a las observaciones, el foco de los relatos está puesto básicamente en los eventos, con un toque evaluativo. Y después las anécdotas y las narraciones están digamos, como en el punto medio de un continuo, si lo miramos en un continuo. Y los ejemplos y las observaciones son netamente evaluativos e interpretativos del mundo real. Entonces, casualmente, el foco está puesto en lo evaluativo. Y es natural que, aún si es un evento disruptivo, el evento disruptivo hasta puede ser un solo evento. Yo no mostré un ejemplo que tengo, pero hay una mujer que en una observación dice, y él siempre me celó. Todos los días me celaba. Y después hace toda una evaluación de las barbaridades, que no lo mostré casualmente por eso, de las barbaridades que hacía el esposo. Y cómo la afectaba a él todo eso que hacía. Eso es puramente evaluativo y hay un solo evento. Y hay que ver cómo está concebido ese me celó. Yo lo concibo como disruptivo, porque lo concibo como algo negativo y algo que no hacía que su vida fuera normal y tranquila. Entonces, me parece que esa idea de que tienen un foco puramente evaluativo e interpretativo puede ser interesante en esos casos. Bueno, ya te vamos a consultar acá, localmente. ¿Puedo consultar algo más? Sí. Una idea que habíamos visto en las observaciones que precisamente es esto, no hay como una secuencia de eventos muy breve y la mayoría es evaluativo. Pero en este en particular que decís vos, si la mujer decía, mi marido me celaba, y todo lo demás que ella dice, ¿no son acciones que elaboran esa idea de cómo la celaba? ¿No es eso todo? No, porque dice, me pegaba, me hacía sufrir, yo lloraba todo el tiempo. Sí, bueno, son acciones, pero acciones que claramente expresan cómo la afectaba a ella todo lo que hacía el marido. Pero sí, es que claramente evaluativo, lo puedo mostrar, lo tengo ahí en las diapositivas, pero sí los eventos, sabemos, los eventos expresan evaluación, ¿no? Y sí, eran todos claramente evaluativos los eventos. ¿Querés que te lo muestre? Bien, no te preocupes, solo que me llama la atención al decir todo lo que hacía el marido, parece que también estuviera elaborando en acciones y en eventos, ¿no? Sí, es que también se han usado las relaciones lógico-semánticas para decir cómo un género se conecta con otro, ¿no? Si es elaboración, extensión o realce. Sí, eso es algo que tenemos que trabajar exactamente para ver cómo están expresadas, pero de todas maneras esto que yo digo es un ejemplo de las
Y yo más temprano tenía las mismas dudas que planteó Daniel en relación a historias, short stories, cuentos, que las calificaríamos naturalmente como narrativas, que vos veas algunas como anécdotas solamente por el tipo de final que tengan. Y eso me gustaría verlos después un poquito, porque lo hablamos bastante con los estudiantes en algunos cuentos que tienen un final abierto y parece que no hubiera resolución, pero a veces creo que hay elementos que le dejan al lector para que termine el cuento. Entonces, sí, de todas maneras está esta idea, viste, que yo planteo de las categorías de instancias narrativas como clases heterogéneas y no discretas, es decir, que hay algunos ejemplos que están como entre medio de las dos y que pueden tener, el foco puede estar dado, expuesto más en la reacción y no en la resolución, pero que tengan una pequeña resolución o una resolución que no esté expresada, pero como vos decís que nos podemos imaginar, ¿no? Claro, pero eso no está dado, no está expresado. Entonces sí, podemos decir que es un ejemplo que está ahí in between, entre las dos categorías. Como, no sé, pues decimos los procesos de comportamiento, que están ahí entre dos categorías. Bueno, esta sería la idea de concebir a los géneros narrativos como categorías. Entonces, podemos ver que hay algunas instancias que son prototípicas y otras instancias que son de la categoría, digamos, anécdota, pero que tienen algunas características que las hace parecerse más a unas narraciones. Como un movimiento fluido, así. Claro, claro. Porque es lengua y es algo que tratamos de demostrar así como muy estanco, pero que no lo es, ¿cierto? Entonces, por ahí, mira, ¿te querés que muestro el...? Son experiencias, que eso también es muy interesante, porque con la lengua estás representando experiencias, ¿no? Claro, claro, claro. Este es el ejemplito. Como era hasta un cambio del tiempo verbal, él me celó hasta la sombra desde que nos casamos, desde el día que nos casábamos, eso es lo eventivo. Y después siempre me celaba, no podía tener ninguna vida social buena, no podía ni conversar ni con hombres ni con mujeres. Tiempo verbal cambia por completo. En la evaluación, los eventos que expresan verdaderamente el evento. Se evalúa lo que le producía a ella, evalúa lo que hacía él. Siempre fue muy cerrado, no era de conversar. Conversaba era cuando tenía todo listo. Nada, gracias, los ejemplos todavía me siguen dando gracias, son muy bonitos, algunos son muy bonitos. Entonces, esto sería, perdón. Esta es la estructura que yo propongo para las observaciones. También acá hay un cambio en la disrupción, lo que digo que casualmente la disrupción es interpersonal, siempre los exemplos en las observaciones, que eso tal vez es algo que les puede servir para los textos que ustedes están analizando. Y ese es el análisis. El cambio. Y hay en el comentario también algo, ¿no? De lo eventivo, pero tenés razón, está como muy entretejido, ¿no? El comentario. Sí, y bueno, es una evaluación no explícita, ¿no? Pero que está claramente evaluando el comportamiento de él y la forma en la que le afectaba el comportamiento de él a ella. No evalúa de forma inscripta o explícita, pero sí de forma evocada. Pero sí, son textos
interesantes de... Ay, no puedo ver a la pantalla. Ahí está. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo o si no, le agradecemos a Grisel de nuevo por compartir su trabajo. Muchas gracias a La verdad ustedes. que, bueno, y bueno, nos encontraremos más adelante en algún otro, seguramente cuando empiecen los congresos presenciales y todo, nos Bueno, volveremos a ver Nos y volveremos a ver. seguiremos viendo, claro, cómo